Amigos todos, buenos días. Iniciamos hoy el sexto capítulo de nuestra serie titulada Evolución Conceptual, en la cual en los capítulos anteriores ya hemos visto cómo los sistemas productivos se transforman como tales, como sistemas, pero el contenido de los sistemas también va cambiando. Así, por ejemplo, una cosa es el trabajo recolector, otra cosa es el trabajo manual, otra cosa es el trabajo mecánico, ¿verdad? Y ahora enfrentamos nuevas formas de trabajo que las vamos a analizar ahora mismo. Pero así como cambia el trabajo, también cambia el concepto, por ejemplo, de plus trabajo, uno, plus valía, dos, plus valor, tres. E igual cambiarán los conceptos que hacen al sistema. Digamos, por ejemplo, los mecanismos, digamos, las organizaciones laborales, digamos también, por supuesto, el conocimiento. Cada pueblo pues, crea, descubre, investiga, inventa nuevas maneras de producir, lo que implica a su vez un perfeccionamiento continuo y creación también continua de nuevas palabras, de nuevos conceptos que retraten, digamos, la vida en tal o cual sistema. Por ejemplo, también es necesario tomar en cuenta acertos que son simplemente imposibles de ser reemplazados. Digamos, por ejemplo, toda la historia humana ha sido parida por la violencia. La historia no es sino una continua lucha de clases. Carlos Marx decía, la violencia es la partera de la historia. Siempre estuvo, digamos, en la época primaria, en la infancia de la naturaleza, la violencia era parte de nuestra vida, ¿no? Entre cazadores y animales, cazadores y naturaleza, cazadores, recolectores y otras tribus y otras familias, otros clanes. La violencia siempre estuvo. Eso implica que la violencia primaria, que traslada también al nuevo modo de producción esclavista, que es un acto de violencia en sí, esclavizar a otra persona, sin duda alguna. Fue una etapa criminal, sin duda alguna. Pero luego se transforma la producción y resulta que tenemos la aparición del siervo, que sus condiciones de vida son mejores que las del esclavo. Pero el siervo, por ejemplo, no puede salir de la hacienda o de la finca, no puede comerciar lo que él mismo produce y depende en gran medida del dueño de la hacienda, que con demasiada frecuencia lo trata con violencia. Luego tenemos la conversión del siervo en obrero, el cual pues tiene que trabajar de nuevas maneras, digamos, por ejemplo, ahora ya no con un instrumento de trabajo solamente, sino con máquinas, con equipos, con instalaciones. Hasta 1886, en que se crea la electricidad, que cambia también la forma de producir. Aparecen nuevos mecanismos. Por ello es que el capitalismo, como heredero de toda la historia anterior, en muy poco tiempo, sobre todo a lo largo del siglo XX, es capaz de creaciones varias, enormes, ¿verdad?, que influyen en un cambio completo de la vida humana,
de la vida social y que necesariamente pues, tiene que hacernos cambiar la manera de vivir, la manera de pensar. Necesariamente el pensamiento del hombre de hoy es distinto, se supone superior al que fuera aquel que tiene que ver con el esclavismo y o el feudalismo. En esas condiciones, resulta ser que el capitalismo, además de ser heredero de todo el conocimiento humano, ¿verdad?, es también heredero de las contradicciones siempre humanas. Así tenemos, por ejemplo, que la violencia funciona a lo largo de toda la historia en el capitalismo también. Y no hay pues una relación amistosa, digamos, entre empresarios y obreros. No lo hay contradicciones. No olvidemos que estas contradicciones se mantienen hasta 1888, aquel 1 de mayo, en que la clase obrera norteamericana rompe, digamos, con el status quo de aquella época. Cierra comercio, cierra los puertos, cierra los caminos, cierra los carreteros, cae la producción y con todo ello obliga a los empresarios a sentarse con ellos en una misma mesa y discutir nuevos parámetros de trabajo, nuevas organizaciones laborales, nuevas condiciones de trabajo. No olvidemos que hasta ese momento los obreros deben trabajar entre 14 y 16 horas diarias, que no conocen vacaciones, no conocen el fin de semana, no conocen, digamos, un salario, no digamos la palabra decente, pero sí suficiente. Y se crea el término, por ejemplo, canasta básica, que implica medir, ¿verdad?, cuál es el consumo de una familia obrera. Y sobre esa base, pues, construir un verdadero salario. Carlos Marx decía, el capitalismo ha hecho mucho más por la humanidad que toda la historia anterior. ¿Sí? Yo creo que es absolutamente cierto. Pero asimismo, el capitalismo arrastra las contradicciones de la historia anterior, arrastra la violencia, ¿verdad? Y las contradicciones también se transforman, también evolucionan en la medida en que la historia avanza. Y tenemos que la plusvalía ha dominado, ¿verdad?, al mundo entero, todo el siglo XIX, el siglo XX, y seguimos ahora en una violencia imparable, ¿verdad?, una violencia que ya ha matado a millones. En consecuencia, no todo es bueno, también es malo. Y estamos en un momento en el cual ya tenemos una lucha entre la plusvalía capitalista y el plusvalor. Tengo que decir que el plusvalor hoy existe en pocos países. Hablemos en este caso, en Vietnam, por ejemplo, en Cuba también, ¿verdad? Lamentablemente, la desaparición de la Unión Soviética, que fue la creadora, ¿verdad?, de un régimen en el cual el plusvalor se imponía. Y con el plusvalor, que era solamente el producto del trabajo humano, creador de miles y miles de mercancías, que permitió a la Unión Soviética en 40 años convertirse en toda una potencia. Claro,
Los comunistas debieron entender dos cosas importantes. La una es que el capitalismo debía de alguna manera perfeccionarse en el socialismo. ¿Y perfeccionarse cómo? Pues el plusvalor que habría de convertirse en capital, esa conversión de capital solo podía ser posible cuando el dinero, los ahorros, las ganancias se inviertan, se reinviertan y vuelvan a invertirse en nuevas empresas, en la aplicación de nuevos conocimientos, ¿verdad? En la ejecución de nuevas formas laborales. Y en este caso, necesariamente habría un perfeccionamiento de lo que era el sistema capitalista ahora en el sistema socialista. Es interesante anotar que, por ejemplo, el monopolio, un concepto malentendido, creo yo, dentro del capitalismo, que claro, el monopolio resume las contradicciones capitalistas. Por un lado, el capitalismo, creo yo, es el más grande logro del capitalismo. Pero me refiero al monopolio. El monopolio, repito, es el más grande logro capitalista. Pues un monopolio, cualquiera que sea, reúne enormes masas de dinero, enormes masas de conocimiento, enormes masas de trabajo y, por supuesto, su producción es enorme, por un lado. Y por otro lado, a esa producción le ha afectado positivamente la elevación continua de la productividad. Recordemos, a más productividad, menos valor, por tanto, menos precio. Así, al tener nosotros un menor precio, podemos volvernos como país más competitivos. Eso era un aspecto. La URSS logró hacer una gran carrera, ¿verdad?, haciendo un socialismo en el cual el ahorro siempre era reinvertido de inmediato. Aunque hay un detalle que había que anotar. En lo que fue la URSS y en lo que hoy es Vietnam, China, Cuba, la pena de muerte funciona contra todos aquellos especuladores, contra los ladrones de los fondos públicos, porque esta gente impide el desarrollo. Debieron entender los comunistas que si no haces lo uno, no puedes hacer lo otro. Es preciso, es urgente la inversión, la reinversión y la inversión nuevamente, que es lo que está haciendo China ahora. Es decir, es fundamental entender esta secuencia: inversión, reinversión, inversión. Y, por otro lado, el fusilamiento de todos aquellos que impiden el progreso del país. China, hace un par de semanas, acaba de fusilar a 10 empresarios, a 2 banqueros, acusados de robo a los fondos públicos. Puede parecer cruel, sí, es cruel. Señores, pero la crueldad es simplemente necesaria. A veces la crueldad es una forma de bondad. Matamos a 10 fusilándolos por haberlos robado.
¿verdad? Pero el país avanza. La mayoría de la población progresa. Todos nos movemos hacia nuevas posiciones. Nos movemos a un mundo más seguro. Oigan, hay empleo, crece el empleo. Y si es así, la delincuencia disminuye. Allí debo decir que la ley del terror funciona. La ley del terror funciona. Aquí en nuestra América, desgraciadamente, la pena de muerte no se aplica, pero es urgente aplicarla. Si queremos que nuestra América avance, progrese, cosa que en gran medida el capitalismo no ha entendido. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en este siglo XX, sobre todo, hemos presenciado, los que nacimos ahí, experimentamos a lo largo de nuestra vida que al final de cuentas la violencia vivida en este siglo XX, guerras, invasiones, robos, genocidios por millones, ha tenido como causa una violencia descontrolada, una violencia imperialista. ¿Pero de parte de quién? La lucha finalmente ha sido entre la plusvalía del mundo capitalista contra el plusvalor de lo que fue y sigue siendo el mundo socialista. Pero claro, hay diferencias muy grandes. En el mundo socialista teníamos solamente el plusvalor como fuente, ¿verdad?, para obtener recursos monetarios. El plusvalor es el producto del trabajo humano y es limitado, por supuesto, es limitado. Por otro lado, recordemos que el imperialismo ha logrado capitales enormes. Desgraciadamente, la mayoría de esos capitales son de propiedad personal. Hemos llegado a ver fortunas gigantescas, obscenas. ¿Cómo puede ser posible que un hombre tenga fortunas que las recuente por miles de millones? Sumas personales que superan a presupuestos nacionales de varios países. Es absurdo. Es criminal. Aún no se resuelve cómo vamos a obtener algún cambio en ese plano. No lo sé todavía. Yo creo que nadie lo sabe. Pero la acumulación personal de capital es un crimen. Eso quiere decir que este es un tema que hay que suspenderlo. Hay que pararlo, hay que detenerlo. Porque en la medida en que el capital se concentra en pocas manos, los países progresamos menos y menos. Así que vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, que se ha dedicado al robo planetario, porque, piensen ustedes, tenemos un problema muy grave. ¿Quién dice yo invado este país o le hago la guerra para robar? Nadie dice eso. Oigan, pero esa es la verdad. De repente vemos que Estados Unidos se inicia como país con el crimen, con el genocidio, no solamente de los indios norteamericanos, sino de los esclavos negros, de los esclavos irlandeses, ¿verdad?
Tenemos una situación absurda pero cierta. Estados Unidos es el único país de la Tierra en el cual hemos visto convivir el esclavismo y el capitalismo industrial. Recordemos el esclavismo en el sur norteamericano y recordemos el capitalismo industrial en el norte norteamericano. Un país con profundas contradicciones, hasta hoy irresolubles. Pero además, en Estados Unidos se han concentrado los paraísos fiscales. Se ha concentrado la banca privada en un solo ente privado, como es la Reserva Federal, que controla al dólar como reserva monetaria. Y con ello, el control del mundo. Un control abusivo. Un control sancionador. Pero entonces, ese capitalismo no va más. No puede ir más. Tenemos así entonces una contradicción ya irresoluble. Y el mismo Estados Unidos se encuentra en este mismo momento empantanados. Pero no es solamente un tema de la competencia europea y sobre todo la competencia china. No, va más allá. Es que Estados Unidos hace rato, hace un montón de años, decidió ganar sin producir, especulando, robando. Estados Unidos no aprendió las lecciones de la historia que le dejó Inglaterra. Acuérdense ustedes que Inglaterra, después de 1800, con todo lo robado, porque el mayor ladrón de la historia fue el pueblo inglés, no olvidemos eso, logra financiar las guerras de independencia de toda América. Así entonces es como nace la banca, reemplazando la usura, por ejemplo. Así es como las guerras de independencia en buena parte del mundo son financiadas por dinero robado, no solo inglés, después norteamericano. En esas condiciones, al dedicarse a especular y a producir cada vez menos, a investigar cada vez menos, a pesar de que Estados Unidos entró también a otra guerra, de la que no se habla mucho, pero que forma parte de su brutal enriquecimiento y que es el robo de cerebro, contratando profesores, científicos, investigadores en todo el mundo, logró convertirse en potencia mundial. Es decir, el robo siempre está. Bien decía Balzac, detrás de cada fortuna siempre hay un crimen.